Una vez más, mis amados hermanos, buenos días. Y es bien interesante y emocionante poder escuchar alabanzas que nos recuerdan lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Muy interesante. Gracias, Oscar. Muchas gracias por la dirección de la alabanza, hermano. Bueno, Oscar está acá porque Mau y su familia pidieron permiso. Después de 11 años de estar sirviendo cada 8 días en la alabanza, dijeron, ¿nos darán permiso de ir de vacaciones un fin de semana? Sí, mis hermanos, adelante. Por eso le pidieron a Oscar que nos cubriera con la alabanza. Y bueno, continuamos con nuestra galería, el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Y hermano, el autor de la carta a los Hebreos le dedica a Abraham, es otro héroe de la fe que encontramos en la carta a los Hebreos, le dedica varios versículos. Creo que es al que más porción de la Escritura le dedica el autor de la carta con un propósito. Obviamente para un judío, recuerda, esta carta a los hebreos, ¿para quién está dirigida? Pues a los hebreos, ¿no? ¿Y quién es un hebreo? Un judío, un descendiente de Eber. Para eso nos sirve la tablita de las genealogías. Descendiente de Eber. ¿Ok? ¿Y quién fue Eber? Hoy que no leyeron ahí el Génesis, hermanos. Estamos en septiembre y nuestra hermana Dalia nos hizo favor la semana pasada de mandarnos el calendario de lectura. Significa que ya debimos haber terminado Génesis. O sea, si vas por ahí de Génesis 5, no, hermano, ya te super mega te recontra trazaste en la lectura. ¿Ok? ¿Quién fue Eber? Más adelante. A ver, saca tu genealogía, Mabel. A ver, ¿quién fue Lolo? Tú que tienes ahí tu tablita. Es hijo de Sara. Ajá. Bueno, es Noé, Sem, Cam y Jafet. Y de ahí es Arfaxad. Ajá. Luego es Sara y luego es Eber. Ok, ¿y ahí se queda? No, bueno, es papá de Peleg. Ajá. Y luego es abuelo de Red. Y luego sigue Serú. Y luego Nacor y Tere. Y luego sigue Abraham. Ok, entonces, ¿quién fue Eber? El tatarabuelo de Abraham. Hermanos, no es tan complicado. Nada más vele haciendo las cuentas y ¡ay! ¡Órale! Este fue el abuelito de Abraham. ¿No? Entonces, hermano, y para un judío, obviamente, Abraham es mega súper importante, ¿cierto? Considerado entre ellos y obviamente también entre el ambiente cristiano como el padre de la fe, porque Dios escoge a Abraham para formar una nación, la cual está hoy, desde que Dios prometió a Abraham, allá comenzó a hacerla y hoy esa nación persiste por los días de los días. Es la cultura más antigua. Es la que han querido desaparecer de la faz de la tierra. ¿Te acuerdas allá en el famosísimo Holocausto con Hitler? Él quería exterminar a esta raza. Simple y sencillamente no pudo. Más al contrario, ahorita salen judíos hasta debajo de las piedras. Es más, hay judíos que ni judíos son. ¿No es cierto? Los hoy así llamados judaizantes,
que eres más mexica que Cuauhtémoc y soy judaizante. ¡Ja! Bueno, esa es otra historia. ¿Dijera quién? La nana Goya, hermano. La nana Goya, ¿te acuerdas de la nana Goya? ¿Cómo que no? Bueno, investiga quién es la nana Goya. Tú que andas investigando ahí de todo, investiga quién es la nana Goya. ¿Ok? Entonces, es muy interesante que el autor de la carta a los Hebreos le dedica varios versículos a Abraham. Y el autor de la carta va a hacer un énfasis en Abraham. Y un énfasis en el que nosotros tenemos que poder ver con puntualidad, hermano. Yo quería predicar hoy del versículo 8 hasta el versículo 20, pero ya ves cómo soy, ¿para qué me mandan llamar si ya saben cómo soy? No, ya ves que nunca llego. Entonces dije, no, mejor predico hasta el 10, porque ya me conozco. Entonces, es muy interesante que nosotros logremos ver el énfasis que el autor de la carta está queriendo resaltar con su audiencia original. ¿En qué se basa? Recuerda, esto es examen para ti que ya debiste haber pasado hasta Deuteronomio. Ya debemos haber pasado Deuteronomio, ¿cierto o no? Uy, chala, nada más 2 contestaron. Sí, significa que los demás están perdidos en el espacio. ¿Sí o no? Ok, así dejémoslo. Entonces, significa, ¿en qué estaba basado, hermano, el antiguo pacto? Rápido, ¿en qué estaba basado? ¿Quién dijo obras? Ok, en el cumplimiento de la ley, en las obras. Ahí estaba basado, ¿te acuerdas? Que Dios les dijo a los hebreos, si ustedes cumplen, yo cumplo. Si tú no cumples, a mí ni me vengas a exigir. Así, sencillo, ¿no? Por eso da testimonio la Escritura cuando dice que nadie ha sido salvado por medio del cumplimiento de la ley, porque no hay uno que la pueda cumplir, ¿cierto? Entonces el autor de la carta va a hacer un énfasis o está haciendo énfasis en que la salvación de Abraham, la justificación de Abraham es por la fe y no por las obras. Y paz, pues esto es un shock contra los que creen que yo puedo aportar algo para mi salvación. Qué interesante poder verlo, ¿no? Qué interesante. Nota lo que dice entonces el versículo 17 del capítulo 11. Por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Por la fe. Estamos en el Salón de la Fama, en la galería, ¿cierto? Y nuestro guía hoy nos dice, aquí está Abraham. El que todos creen que fue por el cumplimiento de la ley, no es así. ¿Por qué no? Por una razón muy lógica. Todavía no había sido dada la ley. Nada más por eso. Fácil, ¿no es cierto? Pregunta del seminario. No había sido dado la ley todavía. Pero es probada entonces la fe de Abraham. Con todo esto que está en estos versículos, es probada la fe de Abraham. Y la fe nuestra también tiene que ser probada. Anota lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículos del 1 en adelante. El 1 es solamente introducción a la carta. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. A ellos, saludos, hola, ¿no? Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales, dice la Reina Valera, la que yo tengo, que es las Américas, dice, y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero que pida con fe, sin dudar,
porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, incesante, inconstante. ¿En dónde? En todos sus caminos. Porque de repente tiene fe, de repente no tiene fe, de repente quiere hacer, luego ya no quiere hacer. Y así es el inconstante. Es inconstante. ¿Por qué? Porque no hay fe. Porque se nos acaba rápido, se nos desgasta. ¿Cierto? Así que vamos a entrar de lleno a nuestro texto, pero antes de eso, hermano, no quisiera yo hacerlo sin pedir al Señor que nos use. Y quiero pedirte, mi amado hermano, una vez más, a los que están aquí y a los que están viéndonos desde casa, que dediquen un tiempo de su oración por lo que está pasando en Afganistán. Los cristianos de allá necesitan mucho de nuestras oraciones. Y por supuesto los de todo el mundo. Pero por hoy creo que en particular ellos. Así que oremos por favor, mis amados. Eterno Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu enorme bondad. Porque a pesar, Señor, de todo lo que nosotros vivimos o tú concedes que vivamos, Señor, aquí estamos de pie hoy, reuniéndonos como un solo cuerpo para venir y estudiar tu palabra y ver, Señor, ver cuán necesario es tener fe, ejercitar la fe para nuestro propio beneficio. Debemos de ejercer fe en ti, Señor, de que eres soberano y que tú estás al perfecto control de todas las cosas. En esta mañana, Padre, antes que peticiones nuestras, queremos rogar por los cristianos, por los misioneros que están en Afganistán y en el resto del mundo, especialmente por los que están en Afganistán, Señor, que tú seas con ellos, Padre mío, fortalécelos. Varios de ellos voluntariamente han decidido quedarse en ese lugar a pesar de que su vida está en peligro, Señor, pero a ellos no les importa, porque tienen fe, porque saben que sirven al Dios vivo y verdadero, porque han creído las promesas que están en tu hermosa palabra, Señor, de que es una dicha padecer por el nombre de Cristo. Fortalécelos, mi Dios, úsalos para que personas que tú tengas destinadas para salvación en aquel lugar puedan escuchar el Evangelio y clamar por el perdón de sus pecados. Pero no solamente rogamos por eso, Señor, sabemos que tú eres el Dios consolador y suplidor de todas las cosas. Te rogamos que a estos nuestros hermanos no les haga falta nada, Señor. Provéles de todo lo necesario, de alimento, Señor. Y si no es mucho pedir, amado Padre, si no es mucho pedir, de un lugar donde poder recostar su cabeza. A nosotros, Señor. A nosotros, Padre, danos conciencia, Señor. De repente, yo en lo particular, Padre, siento que la iglesia está aletargada por lo cómodo que vivimos. Porque hoy nadie nos prohíbe congregarnos, Padre. Tenemos esa enorme libertad y no aquilatarla me pesa en el corazón, Señor. Si hoy se desatara una persecución abierta contra la iglesia, ¿cuántos de nosotros perseveraríamos, Señor? Seguramente muchos nos aterraríamos. Muchos. Perdónanos, amado Padre. Fortalécenos.
Prepáranos para el día de la prueba. Danos esa conciencia para fortalecer nuestra fe y estar viendo a Jesús, el autor de la misma. Mi Dios, úsame para poder exponer tu palabra con claridad, para que veamos, Dios, cómo tú preservaste a Abraham, y que el mismo Dios que preservó a Abraham también está conmigo. Y que tú, Padre, no vas a dejar que pase absolutamente nada que tú no quieras. Úsame, mi Señor, prepara nuestros corazones, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Solo hay dos formas de vivir, mi hermano. Solo hay dos formas de vivir. Una, la más común, por amplio margen, es vivir por vista. Vivir por lo que yo siento seguro, y por lo que no siento seguro, mejor ni le entro, porque me causa un riesgo. Generalmente queremos basar todo en lo que se puede ver, en lo que para nosotros pudiera ser lo más tangible posible. Esta es la forma más empírica. Todos somos así, ¿no es cierto? La otra forma de vida, que es mucho menos común, escucha lo que digo, mucho menos común, es vivir por fe. Ay, duele, hermano, duele vivir por fe. Basando la vida en lo que no se puede ver. Por el lado que le quieras ver. Por supuesto, la forma cristiana es y debe de ser en todos y cada uno de nosotros por fe. ¿No es cierto? ¿Es fácil? No, no es nada fácil. Nunca hemos visto a Dios. Nunca hemos visto a nuestro Señor Jesucristo. No hemos podido constatar fehacientemente por medio de la vista el cielo. Nunca hemos visto el infierno. Ni siquiera hemos podido o lograr ver a ninguno de los autores de un libro o de una carta de la Biblia. ¿Cierto? ¿O alguien ya lo logró hacer? Nadie de nosotros. Aunque vemos los resultados de las virtudes que Dios ordena y la gracia que otorga en sus múltiples facetas, nunca hemos visto nada de lo que les estoy diciendo. Nada. Aún así, vivimos con la convicción de todas por la fe. Esta es vital para nosotros. Apoyamos nuestra vida terrenal y nuestro destino eterno en cosas que nunca hemos visto. O sea, sí, no lo hemos visto, pero como que ya lo vimos. Esto es muy, muy paradójico, ¿no? La vida tiene algunos ingredientes específicos reflejados en la vida de Abraham y señalados por el texto que vamos a estudiar. Abraham es un compuesto del patrón divino de fe. Así, es un compuesto del patrón divino de fe. Revela la totalidad de la vida de fe verdadera con todos los ingredientes que la constituyen. Abraham fue el padre del pueblo judío, por tanto, se presenta a los judíos destinatarios de la carta a los hebreos como el ejemplo de fe más estratégico. Necesitaban darse cuenta de que Abraham era más que el padre de todo el que vivía por la fe en Dios.
Necesitaban darse cuenta de eso. Como ya lo mencioné antes, para los judíos Abraham es pues, el padre de los judíos, ¿no es cierto? ¿Qué es caminar por fe? Es ver lo que no he logrado ver. Vivir por fe es algo así como lo que pasó con Esteban. ¿Te acuerdas qué pasó con Esteban? Cuando Esteban, fíjate lo que pasa, y recuerda de qué está hablando el autor de la carta. Está hablando de que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. De eso está hablando el autor. A Esteban lo lapidan a causa de que él está enseñándoles a todos que Abraham fue salvo por fe. Wow. Lo lapidan a causa de que él enseñó que Abraham había sido justificado por la fe y no por las obras. Esto es muy interesante, ¿no? Mucho, muy interesante. Pero, ¿qué pasa con Esteban cuando lo lapidan? ¿Qué vio Esteban? El cielo abierto. Denle, en cambio llego más rápido para allá. ¿No es cierto? Eso pasó con Esteban. La fe de Abraham triunfó en por lo menos 3 ocasiones diferentes. Y déjate las digo muy rápido porque es lo que te voy a explicar a lo largo de esta exposición. La primera, Dios le permitió que fuese a una tierra que le mostraría y que le daría como herencia. Escucha esto. Sin embargo, Abraham nunca llegó a poseer 1 metro cuadrado de esa tierra. Pero ahí estuvo por fe. Es muy parecido a lo que quiero que notes y recuerdes cómo estos héroes de la fe van en una ascendencia. Dios, obviamente, el Espíritu Santo usó al autor de esta carta para mostrarnos la ascendencia del andar cristiano. Yo así lo alcanzo a ver. No sé si tú lo percibas, pero yo así lo alcanzo a ver. Veo mucha similitud. Ahorita con Abraham, por supuesto, también. Nunca poseyó 1 metro cuadrado de tierra. A nosotros nos prometieron un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no es cierto? ¿Alguien ya la vio? ¿Alguien ya tiene un cachito ahí? ¿No hay mucha similitud? Abraham habitó como extranjero en una tierra que en teoría él era el dueño, pero vivió como extranjero y peregrino, ¿cierto? Siempre con tiendas como nómada, moviéndose de un lado para otro. Y tú y yo somos extranjeros y peregrinos aquí. El que llega a tener una casa propia, gloria a Dios que la tenga, pero no es tuya. Estamos aquí de pasadita. ¿Hay mucha similitud? Bastante, ¿no? En segundo lugar, Dios le prometió que haría de Abraham una gran nación. Al llegar su 100º cumpleaños, a los 100 años de Abraham, nació su hijo Isaac, y 15 años antes de la muerte de Abraham, entraron al mundo sus nietos, Jacob y Esaú. Pero Abraham nunca vio descendientes. Nunca vio una descendencia tan grande como la que le prometieron, así como las estrellas, te iba a decir como las estrellas del mar, pero es como las estrellas del cielo. Incontables. 50 son, ¿cierto? 50 son los descendientes de Abraham. Son 50, no los puedes contar. 50. Ay, ¿qué pasó? Ya le entendí, pastor. ¿Ok? Tercera observación. Notar, Noé recibió instrucciones para construir un arca para salvar a su familia de la condenación inminente, del juicio inminente que venía, ¿cierto? Aunque tuvo que esperar 120 años antes de que llegase el diluvio, no obstante, él vio el cumplimiento de esa advertencia. Él la vio, ¿cierto? Por fe. Pero Abraham recibió 2 promesas.
la herencia de la tierra prometida y la formación de un poderoso pueblo como evidencia suya, como descendencia suya, pero nunca vio el cumplimiento de estas promesas durante su vida, aunque Abraham vivió aproximadamente 175 años y no lo vio. Por eso el autor de la carta, nota lo que dice, versículo 8, 9 y 10. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Tenía paciencia? ¿Fue ejercitado en la paciencia? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué necesitamos? Paciencia. ¿Quién es bien desesperado? Escúchalos hablar. Ahí te vas a dar cuenta quién es mega desesperado. Hablan como taravilla. A 1000 por hora y dicen, sí, ya, ok, adiós. Y se van. ¿Quién te va correteando, maestro? ¿No? Tranquilo, tranquilo. Bájale a tu estrés. Punto número 1, entonces, un lugar. O también pudiéramos llamarlo el peregrinaje de Abraham. Versículo 8. Hay un lugar, pero sí, pero no. Pero lo tiene, pero no era suyo. Pero vamos a ver, les voy a dar 3 puntos y al final pretendo llegar a una aplicación, conclusión, ¿ok? Así que punto número 1, versículo 8, un lugar, o el peregrinaje de la fe de Abraham. El plan de Abraham no era irse de Ur y de Harán para ubicarse a la larga en la tierra de Canaán. Esa no era su idea, él estaba re a gusto con sus parientes. ¿No es cierto? Él estaba re a gusto en Ur, con toda su parentela. Ahora, es muy interesante, hermano, muy interesante que nosotros recordemos dónde está ubicado geográficamente, o dónde estaba ubicado geográficamente Ur. ¿Dónde estaba ubicado? En Mesopotamia. Cuando yo fui a la escuela hace no muchos años, con uno de mis profesores, creo que al profesor que más quise, no sé si todavía viva, pero el profesor Miguel Ángel Cruz Solís, era muy bueno este profesor para el inglés, matemáticas y la historia. Hermano, la historia lo dominaba, pero con singular alegría. Y yo me acuerdo perfectamente de sus palabras en este punto de Mesopotamia. Él nos enseñó Mesopotamia, la revolución urbana. Y cuando yo era chiquito dije, ¿qué será eso? Entonces cuando vengo acá dije, ya sé qué era eso. ¿Ok? La revolución urbana, ¿por qué? Porque en ese lugar geográfico de Mesopotamia se cree, y así lo tratan los historiadores, escucha esto, que es donde nace, es el inicio de la humanidad o el inicio de la civilización en Mesopotamia. Por eso se llama la revolución urbana. Así la busqué en internet y llegué a la conclusión que se la sacó de la manga al profesor porque no la encontré. Pero ya sé a lo que se refería el profesor. Era un lugar rico, geográficamente bien ubicado, en donde es probable, porque estaban el río Tigris y el Éufrates, donde es muy probable que por ese lugar geográfico haya estado el huerto del Edén.
¿Cómo sabes eso, pastor? Porque lo dice Génesis. ¿Cuáles eran los ríos que rodeaban el huerto del Edén? Entonces era un lugar, bien, con civilización avanzada. Ahí comienza el hierro. ¿La has leído un poco acerca de Mesopotamia, no? Bueno, cuando menos Mabel. Gracias, mi hermano. Así sé que no estoy hablando al aire, ¿no? Es muy interesante porque entonces con eso podemos deducir que Abraham estaba re a gusto en donde él estaba. Y ahora le dicen, hey, follow me. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano? Ay, ¿y a dónde voy? ¿Te acuerdas que te dije que hay dos formas de vida, no? Una empírica, que es todo por lo que ves, y otra bíblica, que es por fe. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? Vente, vámonos de aquí. ¿A dónde voy? Es que le tengo que pedir permiso a mi mamá, si no, no me da permiso. Yo le tengo que avisar a mi papá, si no se enoja y me regaña. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? No, pero dime primero a dónde, si no, no voy. ¿Y qué pasa con Abraham? Por la fe, Abraham, al ser llamado, y este llamado es que estuvo continuamente siendo llamado por Dios. Esa es la idea. La expresión siendo llamado es un poquito de tecnicismo, mis amados hermanos, es participio presente. En otras palabras, cuando Abraham entendió lo que Dios le dijo, escucha, comenzó a preparar su equipaje. En ese momento, ¿cuánto tiempo se tardó en prepararlo? No sé. Pudo haber sido un par de días, unas semanas, no lo sé. Lo que sí puedo saber es que en el momento en el que Dios le llama, en ese momento Abraham empieza a trabajar. ¿En qué? En preparar su salida de entre su parentela. ¿Cuesta trabajo eso? Uy, hermano. Yo sé de eso, Yo sé de eso. Ya se los he contado, cómo nos sacaron de Ur y nos trajeron a Toluca. Ya se los he contado. ¿Cierto? Una traducción más literal de la primera parte del versículo 8 diría así: por la fe, mientras era llamado, ahí está el asunto, Abraham obedeció para ir a un lugar que él habría de recibir como herencia. Habría de recibir. No. Fírmamelo, porque qué tal y tú nomás me estás cuenteando y luego no me das nada. Hermanos, cuando hacen trato entre creyentes, en teoría, no debería de haber necesidad de hacer un contrato. En teoría. Pero a causa de la infidelidad que generalmente yace en el creyente y la conveniencia que está en su corazón, hay que hacer contratos. Para seguridad de todos. ¿No es cierto? Así que no te duermas allá porque se te caen las cosas. ¿Ok? No es cierto, hermano. No estaba dormido. Estaba cabeceando, que era diferente. No es cierto. Es para captar su atención, hermanos. Entonces, Abraham respondió obedientemente y estuvo presto a hacer lo que el Señor le pedía. Salte, me salgo. Métete, me meto. Agáchate, me agacho. Párate, me paro. ¿Cuánto obedeces tú a Dios? Ve calificándote, hermano. A ver si tú también eres así como Abraham. Le dijeron a Abraham: deja tu país, tu pueblo y el hogar de tu padre para ir a una tierra que te mostraré, a una tierra que no sabes a dónde vas, pero vámonos. Ay, a mi papá. Ya está viejito mi papá. Él ya no puede hacer cosas. Yo tengo que estar con él. Si le dijeron a Abraham que se saliera de con sus papás, ¿era porque Dios iba a descuidar a sus papás? Es caminar por fe y creer en la soberanía de Dios. Salte de con tus padres.
Y, Señor, ¿y quién se va a hacer cargo de mis viejitos? Yo soy el más grande, Señor. ¿Quién se va a hacer cargo de mis hermanos si mis padres llegan a faltar? ¿Qué no soy yo, Dios, que hice los cielos y la tierra? Sí, pero dímelo, Señor, si no, no voy. ¿No somos así? Por la fe Abraham salió sin saber a dónde Dios lo llevaría. Esto lo vemos en Génesis en el capítulo 12, versículo 1. Anótalo, no lo vamos a buscar. Abraham fue, no solo eso, porque vemos a Abraham, sí, el padre de la fe. ¡Ay, que no! Sí, cuánta fe tenía Abraham. Pero, ¿por qué tenía fe? Porque antes de tener fe, Abraham era un pagano. Sí, muy pocas veces nos detenemos a pensar en eso. Abraham era un pagano. Ay, pastor, no ande usted diciendo esas cosas de Abraham. Era un pagano. Eso lo encontramos en la Escritura. La Biblia dice, pastor, sí, hermano. Y por el mes ya tuvimos que haber pasado ese libro también. ¿En dónde dice, hermano, que Abraham era un pagano? ¿Alguien dijo dioses? ¿Quién fue? En Ur de los Caldeos, porque adoraba a otros dioses. ¿Dónde dice? En la Biblia, pastor. ¿No? En la Biblia dice, por supuesto, hermano, Josué 24, ahí dice, que él era un pagano, porque él y su parentela adoraban a dioses ajenos. ¿No se parece a ti? ¿No se parece a mí? ¿No éramos bien paganotes y bien idólatras? Y ve lo que pasa. Tenían fe, pero porque primero los salvaron. ¿Cierto? ¿Ya lo encontraste, Josué? 24. Ahora sí quería que lo buscara, mis hermanos. Ay, pastor, pues no me dijo. Deja de buscarlo cuando yo te diga, no lo busques. Pero cuando yo no diga nada, sí, búscalo. Yo estoy hablando que lo busques. 24:2. ¿Qué dice Liz, por favor? Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Este es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Taré, Nacor. Nosotros somos descendientes de Nacor. ¿No? Tú eres bien naco. Somos de Nacor. ¿No? ¿Ya te fijaste entonces que dice allí que eran paganos, que adoraban a otros dioses? Esa característica tenía Abraham, ¿cierto? En el libro de Isaías encontramos cómo él se refiere, Isaías, cómo se refiere a Israel, como la piedra donde Israel fue tomado, recordándoles a sus compatriotas judíos que Dios soberanamente se dignó a llamar a Abraham desde el paganismo y la idolatría para bendecirlo a él y al mundo a través de él. Fíjate cómo Dios llama a un pagano para bendecir a muchos. Entre esos, tú y yo. Porque serán benditas todas las naciones, ¿no es cierto? En la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Jesús. Simiente se deriva de la palabra semen. Por eso dice que salió de los lomos de Abraham. Así eso significa, hermano. Entonces, Dios llama a Abraham. Acuérdate del proceso de cómo Dios llama. ¿Te acuerdas de Romanos capítulo 8, hermano? 8 del 28 en adelante. ¿Cuál es el proceso? A los que... Ok, primero los y luego los llamó. Primero los llama. Los llama. ¿Cómo los llama? Señor, tú me llamas por mi nombre.
desde lejos. Fer. Y ahí va el Fer, mande. ¿Cómo me llamó? Por medio de la predicación del Evangelio. Nadie puede venir a Cristo si no ha escuchado el Evangelio, si Dios no lo trae a través de la predicación del Evangelio. Dios llama a Abraham, lo rescata, lo justifica, ¿te acuerdas? Y fue llamado justo. ¿Cuándo? Cuando le creyó a Dios y se salió de su parentela. Y anduvo caminando por fe hasta el día de su muerte sin ver las promesas que Dios le había dado. Eso es fe. Ay, Señor, que ya venga. Espérate, pues faltan muchos. Ay, que no nos persigan. Espérate, tiene que ser probada tu fe. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. Entonces, ¿cuáles fueron las razones de la partida de Abraham? Dios deseaba cumplir la promesa que le había hecho a Abraham de trasfondo en una gran nación. Dios la iba a cumplir y la cumplió, ¿no es cierto? Y la sigue cumpliendo, siguen naciendo judíos, ¿no es cierto? Y literalmente están regados por todo el mundo. Dios deseaba cumplir la promesa que le había hecho a Abraham de transformarlo en una gran nación, de bendecirlo y de engrandecer su nombre. Génesis, vamos a Génesis, mi amado. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora nota, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. ¿Obedeció? ¿No? Dios también llamó a Abraham para engrandecer su propio nombre por medio del mismo Abraham. En el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Dios recibe la gloria. No Abraham, sino Dios mismo. Porque Dios va a cumplir todo lo que Él prometió. ¿Por qué? Dice el Salmo 23, por amor de su nombre. O como lo explica el autor de nuestra carta, como lo explica, ¿no? Que dice que Dios hizo un testamento solo por nuestra tranquilidad. Porque Él no tenía necesidad de hacer el testamento, ¿te acuerdas de eso? Pero con tal de que tú estés tranquilo, seguro, nos dejó el testamento. ¿Cuál es nuestro testamento? Pues el nuevo. El Nuevo Testamento es nuestro testamento, en donde dice lo que yo voy a recibir como herencia. ¿Sí o no? Aquí tengo un abogánster y allá tengo el otro. ¿Sí o no es cierto? Pues ahí está. Y si me dices que no, ahorita me las pagas. No, es para nuestra tranquilidad. Lo tengo escrito, Señor, tú dijiste. Y Dios lo va a cumplir solamente por amor de su nombre. Porque Él no es hombre como tú y como yo para que, mejor ya no. Ve cómo te andas portando. Ya no te voy a dar nada. Dios no hace eso. Dios no es hombre para que mienta. ¿Ok? Punto número 2, entonces, ya vimos el peregrinar de Abraham. Anduvo caminando mucho tiempo. Y ahora vamos a ver una tierra o la paciencia de la fe de Abraham. Versículo 9. La paciencia de la fe de Abraham. Es el punto número 2 que dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces, la segunda norma de la fe aquí mencionada parece algo extraña en principio.
Abraham, como peregrino, estuvo dispuesto a dejar su tierra, sus amigos, su negocio. Era un lugar geográficamente rico, sus negocios, su religión. Acuérdate que era pagano, servía a muchos dioses. Estuvo dispuesto a dejarlo literalmente todo. Y Abraham no perdió tiempo dejando todas estas cosas atrás. El que toma y pone sus manos en el arado y no es digno de mí. Es un acto de fe. ¿Cómo es la fe, pastor? Porque hablan mucho de fe, pero ¿cómo es la fe? ¿Cómo es caminar por fe? ¿Te acuerdas de esta ilustración que te hice? ¿Es esto ir así? ¿A ciegas? Ahí, ¿dónde está el púlpito? ¿Dónde está? Ah, aquí está. ¿Es esa la fe? No. Es ver lo que no se puede ver. Eso es la fe. Con los ojos de fe ves lo que está más allá de esta vida. Con los ojos terrenales no ves más allá de tus narices. Ese es el asunto. Ese es el asunto. No perdió tiempo entonces Abraham, pero la fe también tiene un tiempo para esperar y aprender a ser paciente. A veces queremos que las cosas funcionen rapidísimo. ¿No es cierto? Morar en tiendas era típico de viajeros nómadas en aquel tiempo. Ni siquiera en tiempos de Abraham se consideraba las tiendas como residencias permanentes. Y no solo Abraham, sino su hijo y su nieto vivían exactamente igual que él. ¿No es cierto? También eran nómadas. Como judío errante hay un dicho que dice, ¿no? Tú andas como judío errante. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. De hecho, aquellos grandes patriarcas, Abraham y su descendencia primera, espérenme porque se me movió y ya no supe dónde me quedé. Ya me encontré. De hecho, aquellos grandes patriarcas nunca poseyeron la tierra, excepto por la fe. Por la fe, solamente por la fe. La tierra estaba a la vista, escucha, pero no a la mano. Estaba a la vista, pero no a la mano. Ellos no la poseyeron. Por cercana que pareciera que estuviera, la tierra seguía siendo una promesa. No era de ellos. Abraham no construyó ninguna casa ni ciudad. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena. John MacArthur, en su libro El plan del Señor para la iglesia, hablando de las ofrendas, pareciera que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero tiene mucho que ver. John MacArthur en este libro, él explica que muchas de las veces, por no decir siempre, para no generalizar, pero muchas de las veces o generalmente cuando la iglesia deja de aportar ofrendas generosas, es porque la iglesia está invirtiendo en bienes materiales. ¿Cómo qué? Casas, coches, vestidos costosos, muchas ocasiones. Cuando la iglesia deja de aportar, es porque está invirtiendo en bienes. Y ahora pregunta, ¿por qué invertimos en bienes? Porque queremos estar seguros. Cuando nuestro andar en este mundo es meramente de paso. No, pero es que mis hijos, pues que ellos trabajen por lo suyo. No los hagas flojonazos. No, pero es que yo, que no les hagas daño. Yo sé lo que te digo. Wow. Una vez alguien me dijo que
el año y modelo de carros no corresponde con las cantidades de ofrenda que entran a la iglesia. Así. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros. Te iba a decir, lo que suena es una llave, pues sí, efectivamente, la llave de mi coche. No vais a pensar que traigo dinero. Yo no uso, vivo por fe. ¿Sabías que así es la vida del pastor? Por fe. Por supuesto, hay pastores que son bivocacionales. Está bien. Pero un pastor, dices, ay, pero está pagado de tiempo completo. Sí, pero si las ofrendas no corresponden con los coches que traen, pues vivimos por fe, mi hermano. ¿No es cierto? Es por fe. Y también debemos habitar como extranjeros. Abraham entonces tenía que aprender y aprendió a ser paciente. La paciencia debió haber sido aún más difícil al considerar que la tierra le estaba prometida. ¡Ay, ya dámela! ¿No? ¿No somos así? También pudo haber necesitado paciencia en Harán, pero nunca esperó poseer Harán. ¿Por qué no? Porque Harán no se la prometieron. Le prometieron la otra, no Harán. ¿Cierto? La fe de Abraham exigía una gran cantidad de paciencia para vivir sin refunfuñar como extranjero en su propia tierra. ¿Por qué refunfuñamos? Porque no estamos contentos con lo que Dios nos está haciendo o nos está dando o cómo está tratándonos. Es común escuchar que cuando alguien no tiene algo, que el otro le diga, pues a lo mejor estás en pecado, a lo mejor Dios está tratando contigo. Simple y sencillamente, hermano, hay que saber esperar. ¿Cuánto tiempo puede pasar una madre orando por la salvación de sus hijos? Toda la vida, hermano. Y puede no verlos. Eso es paciencia. Solamente con el propósito de que esa mamá no deje de estar de rodillas por la salvación de sus hijos. El Señor dijo que vendría y Él lo va a cumplir. Él va a venir, pero ¿tú lo crees? ¿Eres paciente para eso? No es tan difícil si nos dan una promesa y nos dicen, dentro de un año te voy a dar esto o cualquier cosa. O dentro de un mes dices, bueno, pues un mes como quiera que sea me aguanto y ahí voy. Pero si tengo que esperar toda la vida y no verlo, así Abraham, ¿cierto? Así Abraham. Sin embargo, Dios le había prometido la tierra a Abraham, está ejercitando la paciencia de Abraham. Y esta misma promesa se la repitió a Isaac y a Jacob. La tierra que prometí a Abraham, ¿te acuerdas? Así literalmente lo expresa. Entonces, a lo largo de 3 generaciones, los herederos de la tierra vivieron por fe con solo una promesa. 3 generaciones. Abraham murió muy viejito. ¿Cuánto tiempo llevas esperando tú algo? ¿Eres paciente? Y con esto de la paciencia y de aprender a depender de Dios, no estoy diciendo que no trabajes. No te va a decir, ay, pues por fe me va a llegar del cielo. No, el maná se acabó hace muchos años. Pero tienes que aprender a vivir por fe, dar pasos de fe. Así, hermano.
¿Quién no anhela estar pensionado? Dice, ay no, pues yo. ¿Y si te mueres antes de que te den la pensión? No, pues entonces ya no. Siempre queremos asegurarnos. ¿Y Dios? Ahora, versículo 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow, significa que entonces que Abraham aguantó todos estos años sin poseer la tierra cuando le había sido prometida. La aguantó porque él no estaba esperando la tierra prometida. Él vio más allá. ¿Cierto? Hay un lugar, dice el canto, donde mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad donde hay descanso. Y es un tema que constantemente ha hablado el autor de Hebreos, ¿cierto? Donde constantemente ha hablado. ¿Quién tiene lugar en aquella ciudad? Levante su mano. ¿Quién la espera? ¿Dónde dice que tienes un lugar? ¿Dónde? Ahí caben todos. Cada quien tiene un cuartito. Así. Esa es la expresión. Cada quien tiene un cuartito en ese lugar. Y allá, como también lo citó Isaías, cuando Isaías le es mostrado muchas cosas, Isaías dice que en aquel lugar pueden habitar juntos el león y el cordero. Isaías también vio aquello, ¿te acuerdas? Allá en Isaías, en el capítulo 6, cuando le es mostrado el lugar donde habita Dios. Dice, no hombre, pues si caí como muerto. ¿Te acuerdas de eso? Pablo fue al tercer cielo. Y él da testimonio de eso. Juan, siendo arrestado, siendo exiliado y viviendo con arraigo domiciliario, vio la santa ciudad. Vio mares de cristal. Vio ciudades de oro, calles de oro. ¡Wow! ¿Tú las has visto? Quien no la ha visto es que la fe la trae chiquita. Entonces dice Jonathan, el autor de la ciudad de Dios, de la canción La ciudad de Dios, hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad en donde ya no voy a sentir este cansancio, este agotamiento, este dolor de espalda, este dolor de colitis agudo que tengo. Lo que tengas, se acabó. Allá hay descanso. La pregunta es, ¿la ves? Abraham la vio. Y nota que Abraham la vio, pero es una ciudad que no solo es donde hay descanso, sino en donde el arquitecto, el perito, es el mismo Dios. Esto debe de darnos luz entonces de que es una ciudad excesivamente perfecta, en donde no hace falta ni sobra absolutamente nada, y donde caben perfectamente todos aquellos que han creído en Cristo, comenzando con Abraham. Eso es lo que vio Abraham. Eso es lo que vio Abraham. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque dice que el secreto de la paciencia de Abraham fue su esperanza en el cumplimiento final de la promesa divina. La tierra prometida final para él era el cielo, como lo debe de ser para nosotros. ¿Lo vemos, hermano? Literalmente, ¿te sientes entre las nubes? Allá vamos. Y si nosotros somos una extensión del cielo, pregunta, ¿cómo debemos de comportarnos? Como si ya estuviéramos allá. Es por fe. Dice otro canto de Marcos Vidal,
Dice, no es por vista, es por fe. Por eso el autor de la carta, en comienzo del capítulo 11, explica qué es la fe. ¿Qué es la fe? La convicción. La convicción, recuerda, tiene la idea de que ya lo tienes, de que es tuyo. La fe de Abraham en Dios proveyó más allá de la promesa de un lugar o de una tierra. Aun cuando Dios le había prometido la tierra a él y a sus descendientes. Abraham sabía que las posesiones terrenales son meramente temporales. Temporales. Él siempre tuvo el ojo de su fe puesto en la ciudad de Dios. Porque esta ciudad nunca será quitada. Está allí por la eternidad, esperándote a ti y a mí. ¿No? El padre de los creyentes caminó con Dios, Abraham. Él fue llamado amigo de Dios. Por la fe él sabía que la ciudad de Dios había diseñado, por la fe él sabía que la ciudad que Dios había diseñado y construido tiene cimientos eternos. Y esto lo dice la Escritura en Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 14. Nota lo que dice. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles, del Cordero. Versículo 19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; y el cuarto, esmeralda. Y ahí está toda la descripción de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. ¿Cierto? Es nada más ni nada menos que la ciudad del Dios vivo. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, esto tiene mucha similitud con nosotros, hermano. Porque nosotros también fuimos llamados, igual que Abraham, de un mundo pagano. ¿Cierto? Nosotros, al igual que Abraham, fuimos justificados por Dios. Nosotros, al igual que Abraham, tenemos una promesa de una vida eterna, de una ciudad santa, donde está el Dios vivo. ¿Por qué tenemos las mismas promesas? Por una simple y sencilla razón. Porque es el mismo Dios de Abraham el que nos hizo esas promesas. ¿Estamos listos, hermanos? ¿O estamos peleando demasiado por nuestra mundanalidad? Y esto de la mundanalidad no es tanto lo que hacemos, hermano. La mundanalidad no es tanto lo que hacemos, escucha lo que te voy a decir, sino lo que queremos hacer. La mundanalidad tiene que ver con el pensamiento, con lo que tienes tú en tu mente, lo que quieres hacer. ¿Quieres tener los más grandes éxitos sabidos y por haber aquí en el mundo? Podrás querer tener la mejor carrera o dársela a tus hijos. Podrás querer darle a tus hijos la mayor estabilidad económica o podrás querer dejarles la mejor herencia a tus posibilidades. Pero si tú no has implantado en ellos el Evangelio, lo único que estás haciendo es hacerlos más alejados de Dios. Ese es el problema. Nota lo que dice Santiago 4:4. ¿Qué dice? Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Estás bien arraigado a este mundo? ¿No te quieres ir? No, pastor, yo no me quiero morir. Uy, me da el miedo. Ve lo que dice aquí. Eres bien amigote del mundo. Tú y el mundo son uña y carne. Uña y mugre, tú eres la mugre. ¿No? La primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 15, dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Una de las señales más claras de la muerte de la mundanalidad es el cambio en los deseos, en los amores. Vas amando otras cosas. A medida que creemos en Cristo, nos enamoramos más de Él. Nuestro amor por las cosas del mundo va disminuyendo mientras más amamos a Cristo. Si tú amas más al mundo es porque tú no amas a Cristo. Si tú estás muy arraigado en el mundo es porque tú no amas a Cristo, porque tú no conoces a Cristo. Regresamos a Santiago, mi hermano, capítulo 5, versículos 7 y 8, cito: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia, la temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Está cerca. ¿Lo crees? ¿Lo esperas? Por esta razón también Pablo nos pide que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nota lo que dice Colosenses, mi hermano. Esto es de mucho aliciente para nosotros. Dice Colosenses en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero nota, solo si has resucitado con Cristo. Si no, sigues muerto en tus delitos y pecados, por consiguiente no vas a buscar las cosas de arriba. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay que ver a la santa ciudad. Lo de aquí es corruptible, es pasajero. ¿No es cierto? Si tenemos nuestro enfoque en el cielo, en Dios, en Jesucristo, no nos preocupará lo que suceda aquí. Escucha lo que digo. Si tenemos puesta la mira en Dios, en Jesucristo, si poseemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿qué me importa el mundo? Los terremotos, las epidemias, las pandemias, las inundaciones y todo. Pues si me muero, en teoría todos deberíamos de gritar. ¿Y por qué no lo gritamos? Porque nos da miedo. ¿No es cierto? ¿Por qué vivimos tan afanados? Porque amamos al mundo y las cosas que están en el mundo. Ay, caray. ¿A poco sí? Sí. Nota lo que dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Sufre penalidades conmigo. O sea,
No le saques, hermano. No le saque. No, pues si me da harto miedo, pero aquí dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. No se enreda en los negocios del mundo. Eso es lo que está diciendo. A fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. No estamos para agradar al mundo. Vamos en contra del mundo. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Qué es lo que me dice el mundo hoy? ¿Qué no saben qué dice el mundo, no? Ok. 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 Ahí les va. Todo lo que dijeron es cierto. Se los voy a decir de otra forma. El mundo hoy el mundo dice: no te toques. Hoy el mundo dice: no vayas a una reunión masiva porque te puedes morir. ¿No dice eso el mundo? No los toques, no lo toques. ¿No enseña eso el mundo? ¿Qué dice Dios? Que nos saludemos con ósculo santo, que no dejemos de congregarnos, porque se te puede hacer una costumbre y ya nada más todo lo vas a querer vía Meet o vía, no sé por dónde soy, pero seguro. Que nos gocemos en la gracia. Dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. ¿Quién es soldado de Jesucristo? ¡Firmes! Pues obedécele. Él es el capitán. ¿Por qué no te cuadras? ¿Por qué sigues haciendo lo que tú quieres conforme a lo que enseña el mundo? Satanás es el príncipe de este mundo. Él quiere que no hagamos lo que tenemos que hacer como congregación, como cuerpo de Cristo. Él eso quiere. ¿Y tú quieres eso? Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. O agradas al mundo o agradas a Dios. No puedes servir a los dos. Tampoco puedes decir que eres cristiano y querer vivir u obedecer la Biblia parcialmente, o sí o no. Mira, hermano, en la semana, exactamente el martes de esta semana, le fue dictado el fallo a la iglesia de John MacArthur. Y tú sabes que llevan 1 año y medio con esta demanda. El fallo fue dado a favor de John MacArthur. Y John MacArthur dice: Dios es con nosotros y Dios nos ha librado de esto. Yo una vez les dije, recuérdenlo, yo les dije el año pasado, yo no tengo los abogados de John MacArthur. Y eso es muy cierto. Tengo a Arturo y a Claudio. Y nos llevaron a la cárcel hechos bola. ¿Cierto? Pero nunca debemos de confiar en el hombre. Dios es nuestro estandarte. Él es columna y baluarte. ¿Cómo dice el canto? Firmes y adelante, huestes de la fe,
sin temor alguno, que Jesús nos ve. Como dijera la filósofa Lucero, Lander o Gaza. ¿Y qué? ¿No nomás sí, no hacemos nada? ¿Vivimos por fe o no? Pues, órale, mis hermanos, a chambearle. ¿No? Nadie que milita en las filas del Señor Jesucristo puede enredarse en las cosas cotidianas de la vida. ¿Cierto o no? Y no dejo de tener en mente a nuestros hermanos que están en Afganistán. Nosotros podemos congregarnos, hermano. Y muchos todavía ponen pretextos. Tenemos esa libertad. Aprovechémosla. Porque llegará el tiempo en el que no la vamos a tener. Y entonces a ver si mucha fe y mucho jijiji. Hermano, echémosle ganitas. Moisés caminó 40 años en el desierto y siempre estuvo viendo al invisible. Lo logró ver. ¿Tú lo ves? ¿Lo ves, hermano? Te recuerdo que tú traes su Santo Espíritu. No lo apagues. Oremos, hermano, por un avivamiento. La iglesia necesita despertar. Salir del letargo espiritual en el que se encuentra. Caminemos por fe. Y nos falta todavía mucho que seguir estudiando con Abraham. Mucho. Apenas voy en el versículo 10 y ya son 12:20 para la 1. Y pretendo predicar hasta el versículo 20. ¿Quién dijo yo? Nos vemos de hoy en 8. Sí, se me van a quedar dormidos, mis hermanos. Oremos a nuestro Dios, hermano, y te ruego, no dejes de orar por los misioneros a lo largo y ancho del mundo. Amadísimo Padre, Dios, creador del cielo y de la tierra, te alabamos y te bendecimos, Dios, te damos muchas gracias por tu enorme bondad, por la compasión con que nos has amado, Señor. Padre, qué interesante es que podamos comprender lo que significa que vamos en contra de la corriente del mundo, porque tú nos has dicho con puntualidad qué cosas debemos hacer. Aún, Señor, estas partes de querer preservar nuestra vida, tu hermosa palabra dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. No permita, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser tan egocéntricos. Ayúdanos a verte a ti, el Eterno. Somos tan egocéntricos que queremos todo en el acto, en el momento, instantáneamente. Fortalécenos en fe, Señor. Úsanos para la gloria de tu nombre, Padre. No queremos dejar de suplicarte por nuestros hermanos misioneros que están a lo largo y ancho del mundo, padeciendo por Jesucristo. Mi Señor, fortalécenos, danos esa convicción, esa necesidad de salir urgentemente a predicar el Evangelio a aquellos, mi Señor, que se están perdiendo. Si hoy tuviéramos que defender nuestra fe, como lo hizo la iglesia primitiva en la Coliseo romana, ¿estaríamos dispuestos
o renegaríamos con tal de que no nos amarraran a varios juntos para ser devorados por los leones. Y todavía estos nuestros hermanos que murieron como mártires cantaban a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros mientras eran devorados, Señor. Hoy nosotros tenemos todo, Padre. Hoy tenemos libertad de culto. Podemos cargar una Biblia sin ningún problema. Podemos abrirla y leerla en público, Señor. Que dejemos de vernos a nosotros, Padre mío, y que te veamos a ti. Que aprendamos, Padre Santo, a caminar por fe, agarrados de la mano de ti, para saber, Señor, que estamos seguros y que no podemos doblegarnos ante las peticiones del mundo. Eso marca y enseña tu hermosa palabra. Aunado a esto, Señor, te ruego por los pastores, no solo los de esta localidad, sino los que están en otras latitudes, a lo largo y ancho del mundo. Danos convicción, Padre Santo, para predicar tu palabra no diluida. Predicar con pasión, predicar con compasión, predicar con amor, Señor, a ti y a todos aquellos que pueden usarnos. Ayúdanos, Dios. Rogamos tu misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos aquí el próximo domingo temprano y recuerden, en 15 días tenemos gran evento. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación.